segundo a segundo, como siempre, nos la va a acercar. Tenemos varios temas realmente hoy para tratar. Hoy se reunió en Estados Unidos el presidente Mauricio Macri y Donald Trump. Y bueno, allí está con este título porque finalmente ha sido el presidente norteamericano, Donald Trump, el que le rompió la grieta del Chori. ¿Se acuerdan que tanta polémica se ha dado aquí a partir de esa frase utilizada casi en forma discriminatoria, despectiva por el presidente Mauricio Macri, de los que van por el chori y la coca o el vaso de vino? También utilizada por Javier González Fraga, ¿no? Hoy, yo no sé si quiso saltar la grieta Donald Trump o no sabía de estos antecedentes, pero le ofreció como uno de los platos principales en el almuerzo chorizo con puré al presidente Mauricio Macri. Por eso el hashtag que habíamos dado y puesto para esta noche es Choriyanqui. Tal vez tiene otro gusto y lo comió el presidente argentino con mucho gusto, ¿no? Ahora, me quiero detener un minuto porque se le va a dar, ya hoy a la tarde, se le ha dado un volumen informativo, como que si después de este encuentro llueven las inversiones norteamericanas. Ya Berco estos días lo estuvo comentando, nada de anuncio hasta este momento, o va a ser todo maravilloso en la Argentina. La verdad, que está Paula Español, también economista, que ahora vamos a hablar de ella con este tema. La verdad que hay que poner lo que en su justo término, lo que significa para la Argentina la relación con Estados Unidos. Ustedes saben, conocen cuál es mi posición, pero el gobierno de Estados Unidos realmente, sea el presidente que sea, allá o acá, salvo en algún momento con Menem, donde las relaciones carnales desde acá hacia allá, al punto tal que mandamos 2 corbetas para la guerra del Golfo, fueron realmente en algunos aspectos hasta penosos. Pero la verdad que en la Argentina hay una dirigencia política, mediática, y que realmente se derrite frente a Estados Unidos, pero que en definitiva Estados Unidos después nos da muy poco a la República Argentina. Y queda expresado hoy también el comunicado conjunto, que es lo que uno tiene que leer y analizar, la verdad que es olor a poco. El comunicado conjunto entre Argentina y Estados Unidos, olor a poco. Y queda plasmado, además ese encuentro, en la frase que dice Donald Trump. La escuchamos, por favor. It's a great honor to have him here. He's my friend for many years. We've known each other for long prior to politics. Who would have thought this was going to happen? For both of us. He's a great, wonderful person, and he will be a great president of Argentina. I have absolutely. So we're just going to be great friends, better than ever before. And we're off to a wonderful start because I've known Mauricio for so many years. And I know the kind of person he is. He's a great person, and he's a great leader. He will do a fantastic job for Argentina, and I feel very comfortable backing him because they need certain things from the United States. I feel very comfortable backing him because I know what I'm backing. I'm backing a man who loves his people and loves his country. Si es tan buen amigo, señor presidente, ¿le va a permitir a los limones argentinos que lleguen a su país, señor presidente? Son buenísimos. Sí, ya sé todo sobre los Believe it or not, the lemon business is a big business. Just say yes. But we are going to give that very serious consideration. One of the reasons he's here is about lemons. And I'll tell him about North Korea, and he'll tell me about lemons. I think that we're going to be very favorably disposed. Allí está la importancia que Donald Trump le da. Yo le voy a hablar también de mostrar dónde está en este momento la preocupación del presidente norteamericano Donald Trump, ¿no? ¿Por dónde pasa la preocupación en este momento de Donald Trump? Por Corea del Norte. Yo le voy a hablar de Corea del Norte y él me va a hablar de limones, que para nosotros, hay que decirlo, son muy importantes, pero también esto hay que remarcar, ¿no? Que más allá de todo lo que se ha dicho y que lo marcaba Donald Trump, se conocen.
se conocen. No nos olvidemos que un Mauricio Macri muy joven, empresario, y un Donald Trump relacionado ya poderoso a los negocios inmobiliarios, intentaron en algún momento en Nueva York hacer negocios conjuntos años atrás, que después quedaron en la nada. Por eso esta relación. Claudia Español, ¿se puede esperar algo? ¿O es todo muy lindo, fotos grandes, pero después no pasa nada en la práctica? Bueno, sin dudas algo... Quiero un minutito. Sí. Solamente me parece, sí, muy importante, pero que ya es una política de Estado desde hace muchos años, es las 3.300 páginas de archivos desclasificados sobre la dictadura que está en Estados Unidos, que hoy se entregó, que ya vienen desde los últimos años, se habían entregado 1.081 páginas. Me parece que hasta este momento lo más importante, porque sigue ayudando a clarificar lo que fue para la Argentina la dictadura y que puede haber elementos nuevos. Y el rol de Estados Unidos fomentándola, y acompañándola, ¿no? Y apañándola. Claro, por eso es que tienen esos archivos. Pero eso, totalmente, sí, eso es un punto importante, porque en esto de las relaciones, Estados Unidos ha bancado todas las dictaduras de América Latina, las estimuló en su momento. Acuérdense cuando habló del general majestuoso Galtieri, que lo mandó y lo fogoneó para una guerra, y terminó después Estados Unidos apoyando a su amiga Margaret Thatcher, ¿no? Es decir que Estados Unidos, muchas cosas negativas, pero positivas me parece que nada para la Argentina. Creo que ¿no? lo más positivo es lo que acabas de nombrar con los archivos, porque en materia económica, si bien es cierto, ya que hace un ratito se dijo que se levantaba la restricción de los limones, lo que hay que poner es en un conjunto, porque por supuesto que para los productores de limones es importante, pero lo que hay es una restricción de una gran cantidad de sectores para poder exportarla a Estados Unidos, y de hecho hoy lo que está en juego es el biodiesel, que son 1.100 millones de dólares que ya empezaron a encender las alarmas. Entonces, en ese sentido hay que ver, recibimos limones, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Para empezar. Y segundo, ¿cuál es el peso realmente económico que podemos esperar? Y ¿cuál es la lluvia de inversiones? Porque es lo mismo. Lluvia de inversiones es muy difícil. Vienen vaticinando que va a haber una lluvia de inversiones, y lo que vimos el año pasado es que cayeron las inversiones de Estados Unidos y del resto del mundo comparado con los 8 años anteriores. Entonces, la verdad que lo único que vemos hasta ahora es una lluvia de importaciones, que probablemente sobre eso volvamos. Ahora, Claro, Paula, sí. concretamente, ¿qué potencialidad tiene el desbloqueo de esta importación? Porque ellos habían iniciado un proceso con Obama, luego eso se truncó apenas asumido Trump, y hay un par de empresas que están pendientes en Tucumán. Ahora, puede ser que se exporte jugo de limón, que se haga algún encadenamiento. Eso es la segunda parte. A ver, por ahora es sobre limones, sobre lo que se abre, y hay una porción, y va a tener un impacto sobre la provincia de Tucumán. Lo que pasa es que, insisto, no es un sector agregado que pueda realmente pensarse hacia adelante y que realmente genere empleo. Entonces me parece que es un pequeño símbolo, porque ya era demasiado que ni siquiera algo que ya estaba destrabado. Porque el tema es que lo único que hicieron en realidad es destrabar algo que ya en diciembre se había destrabado. Sí, sí. O sea, lo pararon y ahora lo vuelven a destrabar. Parece que... Sí. Y ahora es una buena Y noticia. hay que ver la letra chica, ¿no? Ojo, Además. todavía no dijo Claro. nada. Dijo, en el comunicado conjunto no se hace referencia Por eso hay que ver la letra específicamente a los limones, se dice cuestiones agrícola comerciales Sí, que claro. se van a analizar. Que está la carne también. Bueno, hay está la muchos carne, sectores. exacto. Después Pero digo, todo es promesa. Sí, después el que lo dijo, se lo dijo a los periodistas que cubren la cumbre, fue el ministro de Producción, Francisco Cabrera, que ayer no tuvo empacho en ir a bendecir una planta que va a generar empleo y producción en Texas. Claro, totalmente. Bueno, en este marco también está Héctor Ponce, que es secretario general de la industria láctea. Están pasando una pésima situación, y hoy quiero mostrar, porque hubo muchas marchas de los trabajadores de Sancor, que están realmente en el punto límite, están en una situación límite. Hoy hubo muchas marchas en Pacheco, en ciudades de Córdoba, se están anunciando para la jornada de mañana. Están en un estado de desesperación, y esta mañana Héctor Ponce, conversábamos con él, porque además de la problemática del sector lechero, que es dramática, Héctor, usted hoy a la mañana me decía algo tremendo. Los están apretando a ustedes para que ajusten como condición para salvar a Sancor. Sí, es una práctica extorsiva la que están realizando, como realizan también con otras organizaciones y con otras actividades. En realidad están utilizando a Sancor de rehén para tratar de flexibilizar el convenio colectivo de trabajo de la actividad, bajar salarios, flexibilizar por supuesto a la baja, y esto es aprovechado por las cámaras empresarias. ¿Cuál es la característica de la flexibilización que le piden?
Básicamente no negociar salarios. Creo que no adecuar el poder adquisitivo de los trabajadores, en este caso de la industria lechera. ¿Cómo no negociar? ¿Qué? ¿Saltear una paritaria? Concretamente sí, concretamente sí. Es más, nosotros tenemos un acuerdo salarial que vence ahora el 30 de abril y no ha sido homologado, con lo cual la no homologación, si bien uno posee una organización sindical, que es una organización sindical que tiene una participación enorme de parte de los trabajadores, la no homologación implica desde todo punto de vista tratar de obstaculizar el cobro de ese acuerdo salarial. ¿De cuánto es el acuerdo? El acuerdo por 6 meses del 13,9%. Nosotros hicimos... Tampoco es una dineral. Tampoco es gran cosa. No, para nada. No, porque los bancarios se lo bloquearon porque lo juzgaban excesivo. Lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros, entendemos que con buen criterio, nosotros cuando se nos propuso el año pasado hacer un acuerdo por un año, habíamos visto la alternativa de negociar por menos tiempo y nos negamos a negociar por un año, porque cuando se hablaba de la probabilidad de una inflación anual nosotros no creíamos. Viendo cómo se movían las distintas variantes económicas, dijimos que íbamos a negociar por 6 meses. Entonces negociamos por 6 meses un 23%, hasta el mes de septiembre, hasta el mes de octubre y a partir del 1 de noviembre. Ahora, Héctor, lo que sí, usted dice, nos están extorsionando. Ustedes los están poniendo a ustedes de rehén y dice, para salvar Sancor, ustedes se tienen que flexibilizar. ¿Ese es el mensaje que le están dando? Para solucionar el problema de Sancor, todos los trabajadores de la industria lechera, independientemente de la empresa donde trabajen, la propuesta es flexibilicemos convenio colectivo, los derechos adquiridos. Y por eso también tenemos una campaña en contra de la organización sindical que nos quieren hacer aparecer como los malos de la película. Héctor, ¿cuánto influyó en la crisis de Sancor los negocios con Venezuela? Que se truncaron, que algunos se concretaron, otros no. Con Venezuela hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es verdad que hay una deuda de Venezuela de características importantes, pero también es cierto ¿cuánto? Que más o menos 33 millones de dólares. Ahora, Sancor lo venía cobrando en función de un fideicomiso. Cuando se rompen las relaciones con Venezuela en este último tiempo, entonces Sancor se ve imposibilitado de cobrarlo a través del fideicomiso. Y ese es uno de los motivos por el cual existe esta deuda de características. Y además importantes. ustedes están pasando todo el sector lácteo un muy mal momento. Un muy mal momento, hace más de 2 años que la actividad a nivel internacional está atravesando una situación de deterioro, fundamentalmente por la falta o la disminución de crecimiento de algunos importadores de características muy importantes, como China, que venía creciendo a tasas del 15% y comenzó a crecer a tasas de la mitad. Los países exportadores de petróleo también por la disminución del crudo, ha hecho que la actividad... Ahora, ¿y el consumo local? ¿Y el consumo local? El consumo local bajó muchísimo como consecuencia de la retracción del poder adquisitivo de la gente. ¿En cuánto bajó? Y de la leche tenemos que hablar entre un 15, un 20, un 25%. Muchísimo. Ahora, hay una característica que la estamos marcando aquí nosotros y es gravísimo. Así como Héctor lo está hablando para el sector de los lecheros, la semana pasada estuvieron ahí mismo los trabajadores de General Motors denunciando las mismas condiciones de flexibilización laboral. Y está el tema, bueno, latente todavía de los docentes, de ustedes, que no quiere el gobierno ir a una paritaria nacional porque por el mismo tema. Lo están queriendo flexibilizar a todos. Totalmente. Y con el agregado que nosotros estamos con un fallo judicial, hay una cautelar de pleno cumplimiento que está vigente actualmente. Y en la Argentina no se cumplen las leyes. No lo digo yo, lo dice Carlos Nino, un filósofo del derecho, en su libro, donde dice claramente que la Argentina no tiene apego a las leyes. Esto es un hecho de gravedad institucional, es decir, no hacer caso y no cumplir la manda judicial de la jueza Dora Temis es un hecho para nosotros de gravedad institucional. Estuvimos reunidos el día de ayer hasta altas horas de la noche con nuestro cuerpo de abogados y después el consejo directivo de la entidad. Y hemos decidido la semana que viene, lo vamos a hacer las denuncias penales pertinentes al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Jorge Triaca y al ministro Esteban Bullrich. Ahora, también para ustedes como órganos de la CGT, todas estas situaciones los tienen que poner en una situación de alerta, porque está claro que vienen por el salario. Por supuesto. Fíjate vos todos los acuerdos que se han ido cerrando, en la mayoría de manera unilateral, han dejado al salario docente en la Argentina por debajo de la línea de pobreza. Claro. El INDEC expresó muy claramente que para no ser pobre, una familia tipo en la Argentina tiene que percibir más de 14.000 pesos. Hoy en la Argentina no hay salarios iniciales de 14.000 pesos. Y lo que es grave aún, como el caso de la provincia de Santa Fe, donde los profesores que tienen el equivalente 15 horas cátedra a un cargo de maestro, están por debajo del salario mínimo vital y móvil. En el caso de la provincia, sin el aumento que se otorgó ahora, un cargo 12.000 pesos y el equivalente en horas cátedra cobra exactamente la mitad, 6.000 pesos, por debajo del salario mínimo vital y móvil. O sea, esa automaticidad de la que hablaba Bullrich no se cumple en la mayoría de las provincias. También hubo un fallo para la devolución de los descuentos que se hicieron por los paros en la provincia. Digo, pero todavía nada. Por eso, es otra ley, otro fallo judicial que no se cumple. Sí, no, todavía nada. Sí. Ahora, el sector lácteo con unos problemas gravísimos. Estamos importando ya dulce de leche. ¿Qué vamos? ¿Camino a importar leche? Bueno, es muy posible y yo quiero volver al ejemplo que recién ponías con automotriz, porque además me parece que es un ejemplo claro de lo que sucede aún en los sectores que se los denomina brotes verdes. Yo creo que hay mucho diálogo, mucho acuerdo y pocos resultados. Digo porque se firmó el acuerdo de 1 millón de autos, en el cual se plantea la necesidad digamos, el objetivo de producir 1 millón de autos, y paralelamente lo que vemos es que este año siguen creciendo las importaciones de autos, y entonces tomemos en comparación, en 2015, si se vendían 10 autos, 5 eran nacionales. Digo, 5, no estaba cerrada la economía, 5. En 2017, si se venden 10 autos, 3 son nacionales. Claro. El resultado de eso, claramente, es que aunque se venda un poco más, tenemos a los trabajadores acá pidiendo porque no hay trabajo en el sector automotriz, que es de los que mejores están, de los que crecieron las ventas. Imaginemos en todo el resto de los sectores de la economía en los cuales cayeron las ventas. Déjame agregar algo respecto de importación sí, importación no. Muchas veces se promociona la apertura comercial con el argumento de se va a abaratar. Los autos no se abarataron. Se están vendiendo casi todos importados. Tampoco la indumentaria, tampoco el resto de los sectores. Todo está caro. Gustavo, ¿querías decir algo? Sí, me llama la atención la preocupación por los limones y la despreocupación por otras ramas de la economía. Y sobre todo me llama la atención en el contexto de que hace un mes la justicia italiana puso la lupa sobre la exportación de limones desde Tucumán porque encontraron una cantidad de cocaína que era exportada a Italia en cargamento de limones desde Tucumán. Espero que Macri, digamos, presta atención a todas las ramas de la economía y que garantice que los limones se exporten limones, no cocaína, como ha ocurrido en Italia. Chequenlo en Google. Hubo un cargamento importante en un puerto de Italia, en el cual, digamos, detrás de los limones se encontraban cocaína. ¿Limones argentinos? Desde Tucumán, limones de Tucumán. ¿Sí? Entonces, yo no sé si Trump estaba haciendo un doble chiste, lo de Corea los limones y hablar solamente de los limones. Lo dejo para que lo piense. Valor agregado. Ahora seguimos aquí. Hoy se conoció otra información. Usted sabe, uno de los temas que hemos venido siguiendo también, el tema de los Panama Papers, que tocó al presidente de la Nación, que ha tocado. El juez Casanelo definió que vaya al fuero penal y económico. El fiscal Delgado ha apelado esa decisión de Casanelo. Y hoy el diputado Darío Martínez se ha presentado ante la justicia para ampliar la información y para proveer también él. Tengo entendido, diputado, buenas noches. Usted se ha propuesto para investigar lo que la justicia aparentemente no ha encontrado. Hola, buenas noches, Gustavo. Sí, yo la verdad que humildemente me he puesto a disposición para conseguir los elementos que la propia justicia dice no tener. Acá el juez aparentemente no puede conseguir determinada información y en función de eso intenta declararse incompetente, pero además basado en un informe de la UIF, cuyo titular, Mariano Federici, entre paréntesis hay que aclararlo, también es titular de un fondo de inversiones en una guarida fiscal. Entonces es muy difícil que el titular de justamente un fondo de inversiones de una guarida fiscal diga que el hecho de tener sociedades fantasmas, truchas en guaridas fiscales no es delito. Bueno, es bastante obvio porque se está encubriendo a sí mismo, pero nosotros sí nos ponemos a disposición de la justicia. ¿Cuáles son los elementos que no encuentra la justicia que usted dice puede ir a buscar a Brasil y traérselos?
Bueno, la justicia en realidad no ha tenido ninguna respuesta concreta en cuanto a los exhortos que ha solicitado. Nosotros sí podemos traer del registro público de Brasil, a ver, lo puede traer Darío Martínez, que es un diputado nacional, o cualquier vecino que se presente por mesa de entrada al registro público de Brasil y va a tener un registro de las operaciones que hacía Flex Trading en el comercio de Sao Paulo, como también en el registro público de Panamá. Esta figura hasta el día de hoy vigente Cajemulla, digamos, esta información no es que sea secreta, que sea muy difícil, hay que pagar la tasa correspondiente y pagando esa tasa hay un informe como si fuese un informe de dominio de un vehículo de cuáles son las sociedades y si están activas o no. Esto es bastante simple y no entendemos por qué el juez no siguió investigando y se basó en que como no tiene respuesta a los exhortos y como la UIF, basándose en un informe de inteligencia, que no está en la causa, no lo digo yo, digamos el propio fiscal denuncia esto, que no ha podido ver ese elemento, considera que acá hay una evasión tributaria, ahí reconoce que las sociedades de Mauricio Macri existen, pero pide analizar la evasión tributaria y no el lavado de dinero, que es lo más importante. Bueno, ¿usted cree que va a seguir la investigación? ¿Se puede profundizar? ¿Hay elementos para profundizarla? Sí, hay elementos en el exterior y hay elementos en el Congreso de la Nación. Recordemos que ahí está archivado la fuga de capitales, donde el Grupo Sogma fugó 58 millones de dólares y ahí están las transferencias y las cuentas bancarias. A un diputado, el propio presidente se lo negó, yo le pido al juez que solicite el desarchivo justamente de la fuga de capitales, porque ahí están las cuentas y las transferencias a las sociedades offshore que tenía el Grupo Macri. Gracias, diputado Martínez. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Y qué pasa? ¿En qué punto está el conflicto docente? Porque ya nos hemos olvidado, pero paritaria no hay arreglo. No, pero hay que recordar, vos te acuerdas cuando en campaña ya los asesores económicos de Mauricio Macri ya hablaban de que las paritarias eran un instrumento fascista, ya ellos venían anunciando que venían por las paritarias. Bueno, de hecho, los docentes hemos opuesto una fuerza a este deseo de eliminar paritarias. Vos fíjate que han cerrado algunos poquitos gremios que son habitualmente los que visitan la Casa Rosada, pero el resto de los gremios están en una disputa legítima por recuperar el salario. Se habla de una inflación para este año estimada del gobierno del 25% y no se habla nada de lo que pasó el año pasado. Nosotros hemos tenido una caída del poder de compra tremendo, todos los trabajadores. Yo ya ni siquiera quiero hablar por el sector docente, que es uno de los salarios más bajos del país, sino creo que todos los trabajadores... Está lo que estaba planteando Héctor, comparto... General Motors, evidentemente vienen por el salario en la Argentina. Claro, y te quiero aclarar algo, ahora cortito y te doy la palabra. El referente de educación de Cambiemos presenta, creo que ingresó hoy en diputados, un proyecto precisamente alternativo para eliminar directamente las paritarias. Y después todavía que tengamos más tiempo, te quiero hablar de este plan maestro que lo anunciaron con tantos euforia y realmente es una serie de enunciados que termina destrozando el sistema educativo argentino. Es que sí, va un poco al punto de hoy de qué sucede con el mercado de trabajo y cómo, digamos, las paritarias y la calidad que hay en el mercado de trabajo después impacta en el poder que puedan tener de negociación los trabajadores, y los datos que salieron hoy a la mañana del Ministerio de Trabajo en el que dan cuenta de que hubo una suba del empleo registrado en monotributistas y una caída de asalariados registrados privados, es decir, aquellos que trabajan en relación de dependencia y que pueden estar sindicalizados y que pueden tener otros derechos, esos se redujeron. Y suben los monotributistas que no tienen, yo no conozco el sindicato de monotributistas, ni es realmente una forma de contratación. El monotributo es un régimen tributario, no es una forma de contratación. Y eso es una muestra de lo que está sucediendo, de cómo se precariza el mercado laboral, y es un resultado de lo que sucede en la actividad económica y del ingreso fuerte de importaciones en todos los sectores. ¿De cuánto es el sueldo promedio en el sector ustedes? Nosotros tenemos un buen sueldo promedio del orden de los 35.000 pesos. Ajá. Con respecto al tema Sancor concretamente, te quería decir una cosa. Estaba prometido una ayuda a Sancor de 450 millones de pesos, por medio de los cuales nosotros comprometimos a los trabajadores de Sancor a un diferimiento del 15% de su salario por el término de un año. Y la organización sindical también hizo
un esfuerzo de características importante con una deuda de 140 millones de pesos. Cuando van a desembolsar o cuando tendrían que desembolsar ese dinero, resulta que las cámaras empresarias lo condicionan para que se produzca la flexibilización. Por eso la semana que viene vamos a tener una movilización al centro de la industria lechera, que es la cámara que contiene a las empresas lácteas, y seguramente vamos a estar definiendo una medida de fuerza a nivel nacional. ¿35.000 de bolsillo, Héctor, o bruto? Bruto. Ah. Mirá, me das un segundito. Bueno, felicitaciones por el salario. Un docente en la Argentina, cuando se está por jubilar, también las condiciones en las que trabaja. Termina la carrera. No es fácil un tablero. No, por eso yo. No es fácil. Perfecto, pero un docente en la Argentina, sí, cuando se está por jubilar con el máximo de antigüedad, percibe 28.000 pesos. En todo este marco de lo que estamos hablando, que esto es la realidad, esto es lo que está pasando en la Argentina de hoy, no hay que olvidarse que el jefe de la policía está preso por corrupción. Gustavo Vera tiene toda la información porque fue uno de los denunciantes. De este hombre estamos hablando que clamaba inocencia hasta ayer y que lloró incluso. Sí, la información que tienen los medios se acota al cuaderno, pero en realidad el cuaderno es casi el 2% de la información. La información es una cantidad importantísima de policías que se fueron arrepintiendo, algunos que están presos y otros no, de alta jerarquía y también a nivel sargento, a nivel cabo, a nivel principal, que han detallado a lo largo de un año, junto con escuchas telefónicas, todo el funcionamiento aceitado entre el comisario Villarreal, entre la comisaria inspectora Beni, que está presa, y Potocar, que está preso. Villarreal está prófugo. Dicho sea de paso, el cuñado de Villarreal es de la barra brava de Boca. Dicho sea de paso, Calviño, que está arriba de Potocar, tiene 2 causas por encubrimiento de la barra brava de Boca y fue designado por Angelici, porque, ojo, el jefe formal de la Policía Unificada es Potocar. El jefe real es Calviño. Claro. Calviño tiene 3 causas abiertas y a pesar de eso fue reincorporado a la superintendencia por Larreta. Una causa por encubrimiento de policías que están coimeando en el juzgado de Casanelo y escuchas que lo incriminan directamente. Una causa por proteger a la barra brava y otra causa por proteger de Boca y otra causa por proteger a un miembro de la barra brava de Boca y además tiene un familiar en la barra brava, casualmente lugar donde club donde revista el señor Angelici. Entonces, a ver, ¿me permitís? Ahora me contás lo de Potocar, que tengo que hacer una pausa, y nos contás a ver cómo era este mecanismo de corrupción muy aceitado. Enseguida lo cuenta Gustavo Vera, que tiene además la declaración que lo incrimina a Potocar.